Bienvenidos a este primer teórico de la Clínica de Operatoria Dental 2. En esta ocasión vamos a hablar de prevención en odontología restauradora. Vamos a ver y revisar algunos conceptos de prevención y después vamos a revisar unos conceptos específicos de lo que tiene que ver con prevención en odontología restauradora propiamente dicha. O sea, aplicaciones de la prevención durante procedimientos de operatoria dental. La historia natural de la enfermedad nos indica que la misma va a evolucionar si no se le instaura un tratamiento o si no se intercepta durante el desarrollo o la gestación de sus causas. En ciencias de salud, la prevención se refiere a todas las precauciones que se deben de tomar para impedir la instalación de una enfermedad o para minimizar sus consecuencias. Nuestra clínica está dentro de una UDA de tratamiento. Nuestros tratamientos van a ser preventivos. ¿Qué quiere decir? Que su finalidad no solo es evitar, sino también reducir el riesgo de que el paciente enferme y además impedir el avance de la enfermedad de estadios precoces a tardíos. Entonces, nuestro tratamiento basado en una filosofía preventiva debe ser secuenciado y adecuado a las necesidades de cada paciente. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes pueden tener, por ejemplo, dos lesiones cariosas similares en pacientes con diferente nivel de riesgo, entonces las lesiones pueden requerir restauraciones con técnicas diferentes o con materiales diferentes. ¿Por qué? Porque el riesgo del paciente es diferente. Entonces, muchas veces las restauraciones o el tratamiento restaurador con este enfoque preventivo depende más del riesgo que del daño que se haya causado en el paciente. A su vez, en odontología, la prevención se aplica en todas las disciplinas, independientemente de la edad del paciente y de su estado bucal. ¿Qué quiere decir esto? Que quizás clásicamente pensábamos que la prevención se hacía en pacientes más jóvenes, en pacientes niños, pero hoy en día sabemos que la realizamos en todos los pacientes. Lo mismo el estado bucal. La prevención se hace tanto cuando el estado bucal es malo como cuando el estado bucal es bueno, porque nosotros nunca sabemos cuándo puede variar el riesgo de nuestro paciente. Existen diferentes niveles de prevención. Primeramente, el fomento de la salud, la protección específica, o sea, específica contra alguna enfermedad en particular, es lo que llamamos en las etapas del proceso salud-enfermedad prevención primaria. Luego, dentro de lo que es la prevención secundaria, tenemos el diagnóstico y tratamiento precoz de las enfermedades, la limitación del daño, que viene a ser la prevención terciaria, una vez que la enfermedad ya se ha instalado, y por último, la rehabilitación. Tenemos diferentes niveles de prevención. Primeramente, el fomento de la salud. Luego, dentro de las etapas del proceso salud-enfermedad, tenemos la prevención primaria. Por ejemplo, la protección específica contra alguna enfermedad en particular. El diagnóstico y el tratamiento precoz viene a ser la prevención secundaria. La limitación del daño, que refiere a la protección terciaria, cuando ya la enfermedad se ha instalado. Y por último, la rehabilitación.
La planificación del tratamiento, entonces, va a tener una filosofía preventiva. Esto quiere decir que previo a todo tratamiento rehabilitador, se deben eliminar o controlar las condiciones que llevaron a la enfermedad. Durante el tratamiento y una vez finalizado el mismo, se deben también establecer los mecanismos que permitan mantener en salud al paciente a través del tiempo. En todas las etapas, entonces, de nuestro plan de tratamiento, vamos a estar realizando educación para la salud. Gracias al desarrollo de los conocimientos, de técnicas y de diferentes materiales en odontología, la profesión ha tenido un cambio hacia lo que es la odontología mínimamente invasiva. Dentro de ese nuevo paradigma existen diferentes niveles de intervención. La odontología no invasiva, en donde tenemos lo que es el control de dieta, el control de la biopelícula o biofilm, el control de la mineralización, la odontología microinvasiva, con la utilización de sellantes y materiales infiltrantes, y por último, la odontología invasiva, donde realizamos restauraciones dentarias. Para realizar un manejo preventivo de la enfermedad de caries dental, el tratamiento preventivo se va a basar en 4 grandes pilares. Primero, el control de la biopelícula, o sea, el control de la infección en el paciente. Número 2, el control de la dieta, o sea, el asesoramiento dietario o control del medio. Número 3, el control de la mineralización de los tejidos. Y número 4, el control periódico. Como ya dijimos, la educación para la salud debe estar presente en todas las etapas del plan de tratamiento. Lo primero que tenemos que lograr en nuestro paciente es la motivación y también el compromiso, ya que el plan de tratamiento debe ser un compromiso compartido entre el paciente y el profesional. El paciente debe comprometerse con lo que el profesional le enseña, cómo realizar el control de placa, asistir a los controles. El profesional debe de tener el compromiso de hacer un correcto diagnóstico, un correcto planeo del tratamiento y a su vez planificar también los controles preventivos de acuerdo al riesgo. El primer pilar entonces de este manejo preventivo de la caries dental y de nuestro plan de tratamiento preventivo va a ser el control de la biopelícula. De esa biopelícula patogénica, porque ustedes ya saben que la biopelícula puede tener características patogénicas y no patogénicas. Entonces, clásicamente nosotros hablamos de lo que es el control de la infección, en donde luego veremos que dentro de la etapa de la terapia básica, en este paso nosotros vamos a comenzar a realizar el control del biofilm mediante un control mecánico donde le vamos a indicar al paciente el correcto cepillado dental, la utilización del hilo dental, la utilización de elementos de higiene interdentaria como cepillos interdentarios. En algunas ocasiones podemos utilizar también un control químico de la biopelícula, como puede ser, por ejemplo, la clorexidina,
cloruro de acetilpiridinio, aceites esenciales o diferentes antisépticos que se pueden utilizar a nivel bucal en enjuagatorios o asociados a cremas dentales. Y también existe, si bien en este momento no existen en nuestro país formulaciones específicas para prevención de caries, el control biológico de la caries mediante la utilización de probióticos. Para también controlar esta infección y esta biopelícula patogénica, le vamos a indicar al paciente que se realice la extracción de aquellas piezas que está indicada la extracción. También se va a realizar inactivación de focos y también vamos a eliminar iatrógenos. Esto lo vamos a ver más en profundidad la clase que viene cuando hablemos de plan de tratamiento. Hacer una puntuación en lo que es inactivación de focos, ya que ustedes en esta clínica se van a encontrar con lesiones cariosas grandes y muy grandes, extensas y profundas. Generalmente ustedes vienen acostumbrados de tercer año a tratar lesiones que son bastante pequeñas. Incluso a veces para acceder a ellas no tenían más remedio que utilizar la turbina o el contraángulo. En cuarto año van a abordar lesiones que son grandes. Seguramente van a tener que hacer inactivación de focos antes de comenzar a trabajar propiamente dicho en piezas específicas. Generalmente les pedimos que hagan eliminación totales de caries en todas las piezas dentarias. Es lo ideal, y que pongan ionómeros de vidrio o por lo menos que hagan TRA, técnicas restaurativas atraumáticas. Pero lo mínimo que tienen que hacer también para lograr una alta básica es inactivar focos. Y para ello tienen que asegurarse que la lesión sea bien accesible y ustedes puedan colocar la cucharita de dentina. Para eso muchas veces ustedes tienen que eliminar esmalte socavado y para eso tienen que utilizar la turbina, que quizás algunos no la utilizaron mucho en tercer año. Tienen que utilizar una piedra de diamante que puede ser redonda o troncocónica, bastante grande, de acuerdo al tamaño de la lesión, eliminar esmalte socavado para luego sí tener acceso a la dentina reblandecida y ahí sí, eliminar bien lo más posible de la dentina reblandecida para luego colocar un cemento que puede ser temporario, como un Cavit, por ejemplo, y lograr que ese cementado no se caiga, ¿tá? Porque si ustedes colocan el cemento sobre dentina reblandecida, lo más probable es que la sesión siguiente el paciente se le caiga, entonces ustedes la próxima sesión van a perder tiempo, van a volver a trabajar en esas piezas. Entonces, cuanto mejor hagan la inactivación de focos, mejor van a estar la condición bucal del paciente para seguir trabajando ya con los tratamientos definitivos que tengan que realizar. El segundo gran pilar de este tratamiento preventivo va a ser el control de dieta, donde nosotros tenemos que asesorar al paciente respecto a la frecuencia de la ingesta de los alimentos. También tenemos que hablarle acerca de la cariogenicidad de los mismos. Muchas veces tenemos que comentarle al paciente sobre carbohidratos ocultos que hay en su dieta. Para eso es muy importante que el paciente nos realice la ficha dietaria. O sea, en la primera consulta, entregarle la ficha dietaria y que la traiga llena para la próxima sesión. De tal manera en la que él nos anote la hora en la que come, qué tipo de alimentos come y también en qué momento se cepilla los dientes o se higieniza, porque de esta forma podemos ver la relación ingesta-higiene. Y ahí a veces encontramos que está ingiriendo alimentos altamente cariogénicos
o que los está ingiriendo con mucha frecuencia, o quizás hay carbohidratos ocultos, como es el caso del pan, del arroz, de las pastas, que el paciente no sabe, pero en realidad son hidratos de carbono. También vamos a tener que controlar la mineralización de los tejidos. Para ello nos vamos a ayudar de lo que es el refuerzo del huésped, lo que son los preparados con fluoruro, por ejemplo, desde los que son de utilización domiciliaria, como las cremas dentales, como los enjuagatorios fluorados, hasta lo que son las presentaciones para utilizar en consultorio, como los geles fluorados y los barnices fluorados. Aquí tenemos un caso clínico donde se realizó la remineralización con flúor de una lesión incipiente en la pieza 23. Si ustedes observan la primera fotografía, se observa bien lo cretáceo, la porosidad del esmalte. Esta lesión fue tratada con gel fluorado. Miren cómo en este caso se utilizó con placas estampadas. Y miren cómo se logró remineralizar de tal forma que recuperó el brillo superficial, si bien había pérdida de estructura, pero la lesión se detuvo y se remineralizó. En este caso se utilizó barnices fluorados. Observen la acumulación de placa en el tercio gingival de las piezas, las lesiones incipientes en los incisivos anterosuperiores, lo cretáceo, lo blanco opaco de las lesiones por la pérdida mineral y cómo con barnices fluorados se logró remineralizar, detener también esas lesiones. Se puede promover la remineralización de lesiones incipientes utilizando fosfopéptidos de caseína. Estos compuestos liberan calcio y fosfato, algunos también fluoruros, y eso hace que promuevan la remineralización e inhiban la desmineralización.